vamos a estudiar vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo, ¿okay? Que está en Lucas 15. ¿Parábola de la oveja perdida? Vamos a empezar desde ahí, vamos a ver hijo pródigo. Bien, uno de los episodios, yo creo que más me causaron temor fue cuando yo tenía como 5 o 6 años. Lu todavía no había nacido. Éramos felices en casa. Sí, el pelirrojo. No, yo tenía como 5 años, mi hermana tenía como 9. Y yo soy de un pueblito que se llama Cárdenas, allá en Tabasco. Un ranchito que pues no hay muchas cosas. Nada más hay un cine. Entonces imagínense cómo está la situación. Y hay un Soriana y un Aurrerá y un Chedraui, lo que hay, ¿no? Entonces un día mis papás dicen, pues vamos a la capital, ¿verdad? Acá hay en Fresón, vamos a Villahermosa. Y nos vamos todos como familia y vamos a la plaza, vamos al Cinépolis, vamos, pues estamos ahí, pues pasando la padre en la capital. Entonces, en la tarde, y antes de regresar a casa, mis papás dicen, vamos a pasar a Carrefour, que era como una tienda de conveniencia tipo Costco, pero era famosa en ese tiempo. No sé si a ustedes les tocó, pero Carrefour. Ajá, más bien es Chedraui. Bueno, como estilo Chedraui, ¿no? Entonces, pero se escuchaba como muy pro porque era española. Entonces fuimos para allá y como estaba gigante, estaba muy muy grande esa tienda, había un lugar donde había peceras, y entonces pasamos por ese pasillo y yo me quedé viendo a los peces y había creo que un pez globo y yo me quedé embobado viendo ese pez. Pero yo no me di cuenta que mis papás y mi hermana seguían avanzando. Entonces, cuando yo vuelvo en sí, me doy cuenta que no están mis papás. Imagínense un niño tabasqueño en un supermercado, en la capital del estado, estaba perdido, ¿verdad? Entonces, yo me precipito y corro hacia el otro pasillo. Mi papá estaba en el pasillo de atrás y yo corrí hacia el del otro lado, ¿verdad? Entonces, yo estaba desesperado y como Paco el Chato iba a ir a la radio para que me vocearan, ¿verdad? Por ahí. Y entonces en eso estaba yo desesperado, creo que iba a empezar a llorar. Y se acerca mi hermana y me encuentra. Y en ese momento yo sentí un montón de alivio, ¿verdad? Porque estaba perdido y mi hermana me había encontrado y ya estaba yo sano y salvo. Ahora, la parábola que vamos a ver el día de hoy es de el hijo pródigo. Y vamos a ver cómo Dios es experto encontrando lo que se había perdido. Pero antes de entrar a la parábola, vamos a orar. Padre, te rogamos, Señor, que sean gratos los dichos de nuestra boca, Padre. Queremos conocerte, Señor. Queremos ver el tesoro que está escondido en esta parábola, Padre. Queremos realmente identificarnos con Cristo, Señor. Queremos ver a Cristo, Señor. Por favor, tráenos a casa de vuelta, Padre. Te pedimos por este tiempo que vamos a estudiar, bendícenos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo momento. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Lucas 15. Vamos a leer del 1 al 32. Sé que es una lectura larga, pero es necesaria para entender toda la historia. ¿El 1? Del 1 al 32. Yo lo leo, ustedes ahí me siguen con su vista. Lucas capítulo 15. Bien, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo:
Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bien, entonces vemos a Jesús que cuenta estas 3 parábolas. Y si ustedes se fijan en el capítulo 15, versículo 1 y 2, vemos que Jesús está ante una audiencia. ¿Quién es esa audiencia? Por un lado están los publicanos y los pecadores. Estas personas eran vistos como lo peor de la sociedad. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y eran vistos como lo peor, como lo más bajo. Y por el otro lado estaban los pecadores, que ahí estaban las prostitutas, los leprosos, los mancos, los cojos, aquellas personas que se decía que tenían maldición por parte de Dios porque estaban enfermos, eran pobres, lo que sea, ¿verdad? Eran vistos como lo peor de lo peor. Y por el otro lado tenemos otra audiencia, que son los escribas y los fariseos. Tenemos a la crema innata de la sociedad judía, los doctores de la ley, los chicos fresas. Entonces están estas 2 audiencias y están escuchando a Jesús. Los pecadores y los publicanos estaban para escucharle, realmente porque querían escuchar las palabras de vida eterna que Jesús decía. Pero los fariseos estaban para murmurar acerca de él, decir: eso que dice es mentira, no le crean nada, etc. Estaban estas 2 personas. Entonces Jesús les cuenta estas 3 parábolas y les dice: primero es la parábola de ¿qué? De la oveja perdida, y después la parábola de la moneda perdida. No las vamos a estudiar, solamente las vamos a mencionar. Estas 2 parábolas tienen algo bastante interesante. En el versículo 7 y el versículo 10 dice que hay gozo en el cielo, que hay gozo con los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. No dice que hay gozo en el cielo cuando se arrepienten 10 pecadores, o cuando se arrepienten 100 pecadores, o cuando se arrepienten 1000 pecadores, empieza la fiesta. No, dice que hay fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente. En el 2014, Mori y yo teníamos una frase bastante interesante que decíamos: si tan solo alguno de ustedes se arrepintiera, todo esto, este campamento, todo lo que hacemos aquí, ha valido la pena. Y es precisamente lo que Jesús aquí está diciendo. Con un solo pecador que se arrepienta, hay fiesta en el cielo y hay gozo. Está diciendo que el Padre se goza cuando las personas que están perdidas se arrepienten, cuando Él las busca
las encuentra y se arrepienten y creen. Hay gozo en el cielo. Bien, están estas dos parábolas e inmediatamente empieza la historia del hijo pródigo. Ahora, malamente, nosotros muchas veces solamente nos enfocamos en el hijo pródigo. No solamente se trata la historia de ese hijo que se perdió, es la historia de un padre que tiene dos hijos. Y vamos a ver qué es lo que Jesús quiere hablarnos a través de esta parábola. Dice el versículo 11, que ese padre tenía dos hijos. Ahora, me gustaría que nosotros cambiáramos un poco el chip y nos fuéramos 2000 años atrás para ponernos en el contexto, en la cultura. La historia que Jesús va a empezar a contar, para ese momento nosotros podríamos pensar, es una historia sentimental que debería hacernos llorar, pero para la audiencia que está escuchando, no. Lo que Jesús va a contar les va a parecer totalmente aberrante, vergonzoso. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? No puedo creerlo. Los judíos en esa época tenían un paradigma que ellos tenían que manejarse por lo que era honroso y por lo que era vergonzoso. Uno procuraba hacer lo que era honroso, lo que te daba honra, lo que era bueno, y uno procuraba pues no hacer lo que era vergonzoso. Ahora, con eso en mente, vamos a ver la historia. Dice, el menor de sus hijos, versículo 12, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí viene la primera parte de vergüenza. ¿Cómo un hijo le va a decir a su padre, Padre, dame la herencia que me corresponde? Y más vergonzoso aún, el padre le da la herencia. ¿Cómo es eso? Pero fíjense, lo que aquí el hijo menor está queriendo decir, pregunta, ¿cuándo uno recibe la herencia? Cuando se muere el padre. Lo que el hijo menor le está diciendo a su padre, le está diciendo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien. Kevin, ¿todo bien? Bien, excelente. Lo que el hijo menor le está diciendo a su padre es, Padre, yo quiero lo que tú tienes, pero tú no me interesas en lo absoluto. Yo quisiera que tú estuvieras muerto. Dame lo que me corresponde y yo me voy de aquí. Quiero mi libertad porque aquí no soy libre, soy esclavo de ti. Yo prefiero que tú estés muerto y mejor dame mi herencia. Es lo que el hijo menor está diciendo. Quiero lo que el padre me da, pero no quiero al padre en lo absoluto. Preferiría que estuvieras muerto. Por eso dame mi herencia. Es lo que el hijo menor está diciendo. Versículo siguiente. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y yo cuando leo este versículo, a mí se me viene a la mente los famosos Spring Breakers, ¿no? Que salen de sus casas en una temporada y se van a alguna playa, vienen aquí a México o van a Europa, lo que sea. ¿Y qué es lo que hacen? Pues viven perdidamente porque hacen afuera de su casa, en esa ciudad lejana, lo que ellos quisieran hacer en su casa. Sale a flote su verdadera naturaleza. Quieren pecar, quieren la lujuria, quieren el sexo, quieren el alcohol, quieren la diversión sin límites, quieren su libertad, pero en realidad es libertinaje. Y es precisamente lo que estáis haciendo el hijo menor. Y ahora está muy de moda los famosos, ¿cómo se llaman? Los que salen de prepa, los viajes de degeneración, ¿no? Así se llama, los viajes de degeneración, porque eso es lo que van a tener relaciones sexuales, a emborracharse, eso es lo que hacen, y son un hijo pródigo, son ese hijo menor que se va a la fiesta, y allá afuera, donde nadie los ve, donde nadie los conoce, ¿qué es lo que hacen? Pues se destrampan porque dicen, aquí nadie me va a decir nada. Entonces, yo voy a hacer uso de mi libertad y voy a vivir como quiero, porque eso es lo que en realidad quieren, darle flote a su naturaleza que es muy pecaminosa. Bien, y dice que lo malgastó todo y que hubo una hambre y que se arrimó con uno de los ciudadanos que vivían en esa provincia. Ahora, esto es también vergonzoso porque un judío no le pedía trabajo a un gentil, y el trabajo que le dio a este gentil era apacentar cerdos. Los judíos piensan que los cerdos son el animal más detestable del mundo, y este judío joven va a trabajar a darle comida a los cerdos. Y dice que era tanta su necesidad, tanta su miseria, tanta su pobreza, que tenía tanta hambre que se le antojaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Y así es como funciona el pecado, chicos.
Al principio pareciera que es lo mejor de lo mejor, es sabroso, es rico, los amigos, la fiesta, el antro, el alcohol, lo que sea. Y pareciera que puede ser muy bueno, pero el resultado es esto: terminas comiendo la comida de los cerdos, algo sumamente despreciable. Y es precisamente lo que le pasó al hijo pródigo. Bien, versículo 17. Esto ya empieza a dar un poco de esperanza en este versículo. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí que perezco de hambre? Fíjense, dice: y volviendo en sí. No sé si tú alguna vez has estado en una situación en la que te sientes que sí pecaste y dices: no puede ser, ¿por qué hice esto? Estuviera mejor si no hubiera ido, si me hubiera quedado en mi casa, si no hubiera hecho tal cosa. Y fue lo que le pasó. Dijo que volvió en sí, abrió los ojos y dijo: si los jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan. Ahora, los jornaleros en ese tiempo eran las personas, por ejemplo, no sé si han visto en las películas que un gringo, pues están en Estados Unidos, un gringo va a una plazuela, a una calle, y ve a los mexicanos ahí sentados y les dice: oye, vente a pintar mi casa. Y la persona, el mexicano, va y pinta su casa. Ese es un jornalero, una persona que recibe un salario por un trabajo de un día, de una tarde, de unas cuantas horas. Y dice que esas personas reciben muchísimo, que tienen abundancia de pan. Y él dice: pues, ¿y yo estoy aquí comiendo la comida de los cerdos? ¿Estoy aquí en la miseria? Luego en el versículo 18: me levantaré e iré a casa de mi padre. Y él tiene el plan perfecto para llegar con su papá y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Lo que el hijo pródigo está pensando es: Padre, sí, pequé contra el cielo y pequé contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por favor déjame trabajar en tu casa para remunerarte algo de lo que he perdido. Déjame estar nuevamente en tu casa, pero déjame ya no a lo mejor como hijo, pero sí como esclavo. Quiero estar ahí y tener comida, ¿no? Y él tiene el plan perfecto y es lo que va a ir a decir a su padre. Ahora, fíjense, esto que el hijo pródigo pensó, es decir, se abrieron los ojos, pensó: voy a ir, es el principio del arrepentimiento. Pero hay una distinción, chicos. Uno es la culpa que sentimos por nuestros pecados, porque si nos sentimos mal y decimos esto está mal, y otra cosa es arrepentimiento. La culpa es decir: sí es cierto, me equivoqué, fallé, no puede ser, ya voy a orar, ya voy a leer, ya voy a estudiar. Y sientes culpa y dices y piensas soluciones en tu mente. Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento está en el versículo 20. Dice que levantándose vino a su padre. ¿Qué es esto? Que el muchacho no solamente se quedó con la buena intención en su cabeza de decir: ahora voy a leer, ahora voy a estudiar, ahora voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, me equivoqué. No se queda solamente en la mente. El arrepentimiento es pararte, como dice este hijo pródigo, e ir y arrepentirte. Ir con tu padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 20 dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Fíjense, la palabra que utiliza ahí para correr es correr como un niño a máxima velocidad, lo que significa en griego. Y este padre ve a lo lejos que su hijo se viene acercando. Ahora, en ese tiempo, los niños corrían, los jóvenes corrían, los esclavos corrían, inclusive las mujeres corrían. Pero un padre de familia, dueño de tierras, no corría. Era vergonzoso para un padre de familia levantarse la túnica, mostrar sus piernas y correr. Era sumamente vergonzoso, le restaba estatus, le restaba autoridad. Y a este padre no le importó en lo absoluto. Y cuando vio a su hijo desde lo lejos, él se ciñó la ropa y corrió hacia donde estaba su hijo. ¿Para qué? Para que cuando su hijo entrase a la propiedad, a su viña, a su terreno, el hijo no sufriera la vergüenza de que la gente le dijera: eres un traidor, eres un pecador, te gastaste todo, no sirves para nada. No, el padre fue el que corrió con el hijo para él tomar la vergüenza sobre sí mismo y para que nadie le fuese a decir nada al hijo. Y fue lo que hizo este padre amoroso que fue movido
a misericordia. Y fíjense, versículo 21. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Le faltó algo? ¿Le faltó algo a decir aquí al hijo pródigo? Sí. ¿Qué le faltó? Exactamente. ¿Por qué ya no lo dijo? Porque ya no había necesidad. Porque el padre automáticamente, cuando el hijo fue en arrepentimiento, el padre lo aceptó. El padre no iba a aceptar ningún tipo de obra para aceptarlo nuevamente como hijo. Y le dijo, se le echó al cuello y le besó. Y fíjense lo que hace el padre. El padre dice a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y cálcenle sus pies. Y traigan el becerro gordo para matarlo y vamos a hacer una fiesta. Lo que el padre está queriendo decir aquí es: yo le estoy dando la autoridad a mi hijo, le estoy dando el derecho de ser llamado nuevamente mi hijo. Le puso el mejor vestido, le puso calzado. Solamente las personas de la familia pudimos estar calzados, todos los demás estaban descalzos. Le puso el anillo en su mano. ¿El anillo qué era? Era como en esas películas que tú firmas con el anillo. El anillo le estaba dando al hijo la potestad de ser llamado hijo. Le estaba dejando pues todo a cargo. Decirle: hijo, nuevamente estás en la familia. Y algo bastante interesante es que manda a matar el becerro gordo. El becerro gordo solamente se mataba para los momentos más especiales. Tenía que ser algo sumamente importante para que el padre o para que las personas mataran al becerro gordo. El becerro gordo generalmente se mataba solamente cuando el hijo mayor se casaba. Pero esto era a ese nivel de felicidad, a ese nivel de importancia, y lo utilizan para pues darle la bienvenida a el hijo menor. Y hacen una gran fiesta. Y uno hasta aquí podría decir: qué buena historia, qué bueno es el padre, qué misericordioso es el padre. Y uno podría decir: esto está padrísimo, esta historia me encanta. Y uno podría decir: la familia está completa, ya todo está bien, va a haber fiesta. Pero ahora es el momento del hijo mayor poner de cabeza todas las cosas. Por un lado vemos a este hijo pródigo que peca demasiado, peca deliberadamente, odiaba al padre, quería que se muriera y solamente quería sus cosas. Pero viene en arrepentimiento y el padre, ¿qué hace? Lo abraza, le da un beso y lo acepta. Y le da todo el estatus de hijo. Y ahora vamos a ver el hijo mayor, mucho más breve su historia. Dice que el hijo mayor estaba en el campo trabajando y estaba pues labrando la tierra, qué sé yo, estaba trabajando. Ahora, en este tiempo, si alguien tenía que organizar la fiesta, no era el padre, era responsabilidad del hijo mayor organizar todo este tipo de eventos, pero el hermano mayor no estaba ni siquiera enterado. ¿Qué quiere decir esto? Que el hermano mayor tampoco tenía una relación con el padre. Y llega entonces con uno de los trabajadores y le pregunta: oye, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué hay música? ¿Por qué hay banda? ¿Por qué hay todo esto? ¿Por qué hay todo este argüende? Y el trabajador le dice: pues porque tu hermano pues ha regresado sano y salvo y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Versículo 28, ¿qué dice, Carmina? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Bien, gracias. El hermano mayor se enojó. Él ha de haber pensado: pues ese ya no es mi hermano. Yo no voy a entrar a un lugar en donde esté él. ¿Por qué tendría que yo entrar ahí si él se gastó todo en prostitutas? Y se enojó y se negó a entrar. Y era tal su insistencia a no entrar a la fiesta que, fíjense, era el momento más importante en la vida del padre. Era un momento sumamente feliz para la vida del padre. El padre estaba siendo gozoso en ese momento y al hijo mayor no le importó en lo absoluto, no le importó la felicidad y el gozo de su padre. Al contrario, él se enojó y le dice: ¿cómo es que has hecho matar el becerro gordo para tu hijo? Ni siquiera le dice hermano, y al padre tampoco le dice padre. Y le dice: ¿cómo es que tú has hecho esto? Si él se ha gastado todo en prostitutas, consumiendo tus bienes, y has hecho matar el becerro gordo. Y le dice:
yo tantos años que te he servido, yo tantos años que pues he sido obediente y tú ni siquiera me has dado un cabrito. Ahora, fíjense, en ese tiempo, el padre, si tenía 2 hijos, él tenía que heredarle 2/3 partes al hermano mayor, al primogénito, y 1/3 parte al hermano menor. El hermano menor pues ya se había gastado todo. Pero cuando el hermano menor vuelve a la familia, ¿qué es lo que pasa? La herencia del hermano mayor pues disminuye y se enoja. Y él no está preocupado tanto porque su padre no le diese el becerro gordo, porque a fin de cuentas el padre le dice: hijo, todas mis cosas son tuyas, porque eso era cierto. Una vez que el hermano menor se fue, todo le pertenece al hermano mayor y todo es de él. Todos los vestidos, todos los anillos, todos los becerros gordos, todo es del hermano mayor. Pero este hermano mayor se enoja y dice: padre, ¿qué es lo que estás haciendo? Ese tu hijo ni siquiera lo amaba y tampoco amaba a su padre. Él se preocupó porque él se enojó porque su herencia había disminuido. Este hermano mayor también quería las cosas del padre, pero odiaba al padre, porque si él hubiese amado a su padre, hubiera estado feliz con su padre, porque era el día más feliz en la vida de su padre. Y Jesús aquí nos muestra algo bien interesante. Tenemos 2 personajes que tenemos que compararlos. Uno es el hermano menor, que pues disfruta la vida o su libertad o su libertinaje, que en pecado, haciendo lo malo, pues despilfarrando todo. Y tenemos al otro hermano mayor que también quiere las cosas del padre, que odia al padre, pero utiliza al padre pues para ganar sus bienes. Fíjense algo bien interesante en el versículo 29. Dice el argumento del hijo mayor, dice: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este joven quería las cosas del padre, ganándoselas por la moralidad, por la autojusticia. Yo hice esto, yo hice lo otro, me lo merezco. Fíjate, si tú algún día dices de Jesucristo: Señor, yo lo intento todo, yo sirvo en la iglesia, yo trato de ser obediente lo más que puedo, es más, siempre soy obediente, dame al menos un cabrito, ¿no? Dame al menos algo. Y estás tratando de que Dios te dé las cosas por lo que tú haces, por tus obras. Estás tratando de ganarte el favor de Dios por medio de ser religioso, por medio de ser moralista. Recordemos que al principio de la historia había 2 tipos de personajes: los publicanos y pecadores, y los fariseos y los escribas. Jesús lo que está haciendo aquí es una distinción. El hijo menor son los pecadores y el hijo mayor son los fariseos. Y fíjense, tú puedes alejarte de Dios mediante la inmoralidad y mediante la falta de religión, pero tú también puedes alejarte de Dios por medio de la moralidad y la religión. Lo que está diciendo aquí Jesús: sus formas de tratar de llegar a mí están equivocadas. Bueno, ellos ni siquiera querían llegar a Él, ellos odiaban a su Padre. Él solamente querían, ellos los dos querían solamente las cosas del Padre, no querían al Padre mismo. Y muchas veces nosotros somos así, en el hecho de que pedimos, pero nunca, más bien queremos siempre las cosas que el Padre puede darnos, pero no queremos al Padre por quien es Él. Un hermano mayor siempre va a ser esa persona que está con el Padre por las cosas que el Padre da. Pero un cristiano verdadero siempre va a ser aquella persona que está con el Padre por quien el Padre es. Fíjense, leímos las 3 parábolas. Y uno podría decir, fíjense esto. Primero estaba la historia de ¿quién? De la oveja perdida. ¿Quién fue por la oveja perdida? El pastor. ¿Quién fue por la moneda perdida? La mujer. ¿Quién fue por el hijo pródigo? El padre. En cierta manera, fíjense, el padre sí va con los dos. Va con el hijo pródigo porque lo ve desde lejos y va por él. Y con el hijo mayor también va y lo busca. Pero, ¿quién va por el hijo pródigo cuando se encuentra en la ciudad lejana? Nadie. ¿Por qué? Está interesante. Jesús es el mejor contador de historias.
pero como que se le escapa algo, porque nadie va por el hermano menor. ¿Quién? Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿quién debería haber ido por el hermano menor? ¿Quién debería haber ido? La persona que debió haber ido por el hermano menor era el hermano mayor. Para mala fortuna de este hijo pródigo, tenía un hermano mayor por fariseo. Era un fariseo y nadie fue por él. Y esto Jesús lo hace adrede. Fíjense, váyanse a un texto que está en 2 Corintios 8:9. 2 Corintios, y ya terminamos casi. 2 Corintios 8:9. ¿Alguien lo tiene? 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bien, gracias, Metz. Fíjense, el hermano mayor debió haber ido por su hermano menor. El hermano mayor debió haber dicho al padre, Padre, no importa mi herencia, no importa lo que yo tengo, no importa los anillos, no importa los vestidos, no importa el becerro gordo, voy a ir por mi hermano. Voy a ir hasta la otra ciudad y voy a gastar lo que tenga que gastar, hacer lo que tenga que hacer para ir por mi hermano. Pero el hermano mayor no fue. ¿Pero qué creen? Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Vayamos a otro versículo que está en Hebreos. Hebreos 2:10 y 11. Hebreos 2:10 y 11. Hebreos 2:10 y 11. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién? Yo. ¿Tú lo puedes leer? Fuerte, güera, por favor. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüencen de llamarlos hermanos. Bien, gracias, güera. Chicos, en la historia, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Ese hermano mayor que le dice al Padre, Padre, no importa que yo me quede pobre, no importa que yo vacíe las arcas celestiales, yo voy a ir por mi hermano menor. Y me gusta mucho porque el Padre le da, en la historia, el Padre le da al Hijo, le da un anillo, le da ropa, le da calzado y mata al becerro gordo. Pero ¿qué crees? El Padre solamente puede añadir al hermano menor a costa del hermano mayor. El Padre solamente puede incluirnos en la familia a costa de la herencia del hermano mayor. Y nuestro hermano mayor Jesucristo dijo, no importa, yo me puedo quedar pobre para que ustedes puedan regresar a casa. ¿Y qué fue lo que hizo? Jesucristo se quitó el manto, se quitó la túnica y nos los dio a nosotros para que Él fuera y muriera desnudo en una cruz. Jesucristo se quitó el anillo, se quitó el anillo, nos los dio a nosotros, nos los pone en nuestro dedo. ¿Para qué? Para que Él le pusiera una corona de espinas en la cruz. Jesucristo nos da todos los becerros gordos para que nosotros podamos gozar del banquete en el cielo, y a Él que le dieron vinagre en la cruz. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y el More predicaba hace 2 semanas la parábola de la gran cena. ¿Y qué crees? Cuando sea esa gran cena, el que vino a buscarnos se llama Jesucristo. Y cuando estemos ante las puertas del cielo, el hermano mayor nos va a estar llevando al cielo con un abrazo. Y nos va a abrir la puerta y el Padre va a salir corriendo y te va a decir, hijo, bienvenido a casa. Qué bueno que viniste. Esta fiesta que estamos preparando es para ti. Qué bueno que estás aquí. Y el Padre va a decir, glorificado seas, hijo mío, el hijo mayor, por lo que hizo, porque no le importó dejar todo para que tú pudieses estar en esa cena, para que tú pudieses estar en esa fiesta que está preparada si tú te has arrepentido. Entonces, como reflexión o como conclusión, chicos, nosotros somos ese hermano menor y Jesucristo es el hermano mayor que viene por nosotros a rescatarnos. No lo tengamos en menos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos llevas a casa por medio de Jesucristo. No tenemos un hermano mayor como el fariseo de la historia,
sino que tenemos al mejor hermano mayor, Jesucristo. Jesucristo que lo dejó todo, dejó los vestidos, dejó los becerros, dejó el anillo para que nosotros pudiésemos tener todo eso, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Nos arrepentimos, Padre, porque te hemos fallado, hemos sido como el hijo pródigo, o hemos sido como el hermano mayor que hemos sido moralistas. Tratamos de alcanzar tu favor por medio de las cosas que hacemos. Ayúdanos a arrepentirnos no solamente de nuestros pecados, sino también de las razones por las que hacemos cosas buenas, Padre. Nuestra autojusticia, la motivación que tenemos para hacer lo bueno, Señor. No, sino que realmente podamos hacer todo para honra y gloria tuya, Señor. Seas glorificado hoy y siempre, Señor, y añade bendición a tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.